Muy bien, entonces ya que estamos grabando, ya me voy a poner en orden. Primero, agradecerles la invitación. Espero que me estén escuchando bien, que esté sonando, que el sonido y el audio esté fantástico, porque a veces el Internet se pone creativo. Todos nos confiamos demasiado del Internet y a veces sentimos que no se lo han terminado de inventar. Se queda paralizado, pasan cosas. Eh, Fundamental para mí darle las gracias por esta invitación que al mismo tiempo es una oportunidad muy linda de compartir, de volver a pensar esos ejercicios que hacemos, tanto de lo que es el estudio ambiental, el diseño, ahora más reciente, la actividad también la ejecución del proyecto, y poder, digamos, mirar un poco atrás eh, para verificar qué ha pasado entre lo que proyectábamos hace ya 20 años de ejercicio profesional y cómo esto se puede ver o se puede materializar en la práctica. No obstante, queda un poco de preocupación y voy a empezar por las malas noticias, que creo que es mejor como ver este discurso planteándolo desde lo que está sucediendo hoy, de lo que está pasando, y muy a pesar de que siempre he sido tremendamente optimista y que no podría ser de otra forma, y que aún no pierdo el optimismo referente a lo que podemos hacer y que se ha verificado que es real en la acción, en la práctica, en el hacer de la arquitectura y el urbanismo, hay que reconocer que tenemos dificultades. Hay que reconocer que solamente hace, pues no sé, lo que pasa es que estoy tan ocupado que estos últimos días parece que viviera un solo día muy largo, ¿cierto? Y pierdo un poco la referencia de cuándo pasó, pero voy a consultar un poco con ustedes si tuvieron en cuenta el reporte de cambio climático del panel intergubernamental que salió como en mitad de agosto, ¿cierto? Eso fue hace como un mes o 3 semanas, que preparando el tema de la cumbre de cambio climático que viene ahorita en noviembre, y sé, por lo que decía Griselda ahorita, tan latinoamericano que pues, nos podemos arropar con la misma cobija todos. Los mismos presionados que no están ni enterados siquiera de lo que pasa en una provincia, lo que pasa en un país, menos se van a enterar de lo que pasa en un glaciar o en el cambio climático. Y vuelven a alarma con una sentencia de verdad bastante dura, mucho más dura que en años anteriores, cuando se empieza a establecer que ya tenemos casi que un deadline para la sociedad. Se habla del tema de cambio climático a 2030, 2050, de un retorno, ya un punto sin retorno que pone en riesgo pues, esta realidad que enfrentamos. Y esa reflexión que hacía, porque no puedo simplemente dejar de pasar esa información, ese contexto, eso de lo que está sucediendo hoy y de lo que sale en la alarma, coincidió con una situación aquí en Colombia. Ya ustedes en Argentina me dirán si encuentran unos puntos de coincidencia, pero se juntaron tres crisis. Ya veníamos ajustando un año de la crisis del COVID, que es una crisis social y sanitaria, que es una crisis también digamos, de los modelos de gestión que puso digamos, sobre la realidad, lo poco que se ha invertido en calidad de vida, en salud, en sistemas de soporte en todos los países latinoamericanos, y pagar con muertos, con tragedia, con dolor y con mucha resiliencia también, porque hoy ya, ahorita hablaba con Griselda al principio cuando estábamos saludándonos, ya ahora la cifra de 3 muertos nos parece un triunfo, ¿sí? Después de que tuvimos 700 hace 2 meses. Entonces, como que nos preparamos para eso. Yo siempre, siempre, y no me voy a cansar de hacerlo, yo siempre les voy a referenciar a todos quienes tienen la oportunidad de compartir conmigo una clase, lean a Noam Chomsky, por favor, léaselo, para que entienda un poco qué está pasando detrás de esa realidad. Y creo que hay un texto fundamental de Noam Chomsky que son las 10 formas de manipulación mediática. Ese documento se lo deberían enseñar a todos los niños del colegio, desde el sexto grado. Vea, leas esto, para que cuando sea grande vote, o sepa por qué votar, para que no sea tan imbécil. Cómo nos manejan con los medios, ¿cierto? Y cómo nuestros países quedan un poco abstraídos de esas realidades cuando la mayor tragedia es que hayan cancelado el partido Brasil-Argentina, ¿cierto? Y se arma una tragedia de proporciones bíblicas. Y al otro lado estamos con una crisis. Les decía que ese reporte de cambio climático puso sobre la mesa el tema de la crisis ambiental, pero al mismo tiempo venimos de una crisis social, que es esa crisis de salud pública que dejó el COVID, o que el COVID hizo evidente, y aparece que fue un evento que sucedió aquí en Colombia, un social,
de 2 meses que fue una revuelta que paró todo el sistema de producción económico del país. Entonces tuvimos una crisis económica al mismo tiempo. Y cuando un día me levanté y vi eso, vi las 3 crisis de frente y dije, mierda, perdón, no se pueden decir palabras, ¿cierto? Bueno, dije, carajo, no sé si esa es peor, esa será peor que mierda, no sé qué será peor de las dos. No sé, en argentino no sé cuál es más grosera. Dije, chanfle, que es más elegante, ¿cierto? Recáspita. Dije, está pasando hoy lo que yo vengo diciendo que no debería pasar hace 15 años. Llevo 15 años como docente, yo me gradué de arquitecto en el año 2001, pero me fui a hacer maestría en Brasil en el 2005. En el 2007 obtuve mi título de maestría y ahí comenzó mi carrera docente dedicado al tema de la sostenibilidad en la arquitectura. Y esa sostenibilidad de la que hablo y la que vamos a hablar hoy ya en proyectos y, digamos, en particular en el objeto que vamos a abordar desde el urbanismo y el paisajismo, se establecía desde un marco genérico de una sostenibilidad sistémica, que no solamente tenía que atender los problemas del medio ambiente, que por ahí suceden todos los días, pero suceden como que a una velocidad que no nos enteramos un poco, ¿cierto? Cambio climático, calentamiento global, el tema del plástico en los océanos que se volvió más que evidente, la pérdida de la calidad del aire, la falta de recuperación de los ecosistemas y otro montón de situaciones, deforestación, los impactos ambientales, concentración social, en fin, todo eso. Y yo, cuando empecé mi carrera como investigador y docente, siempre hablaba de una sostenibilidad sistémica, de esa correlación entre lo ambiental, lo social y lo económico, y de esas condiciones que tienen que prevalecer para hablar de un proyecto sostenible. Y a partir de eso, dije, bueno, si me toca enseñar esto en las universidades, la fácil es hacer el discurso apocalíptico, de decir, esto va de culos, el planeta va de culos, la sociedad va de culos, esto va realmente mal. Pero siempre consideré, por muy buenas fundamentaciones y por el ejercicio que había logrado hacer como investigador, que había gran responsabilidad en el diseño, en la arquitectura, en el urbanismo, y siempre conservé la idea de que uno sí podía hacer un aporte desde la academia, desde lo profesional, desde el ejercicio, y ahí sucedieron cosas tan maravillosas, como lo decía Griselda ahora, de tener talleres con el Colegio de Arquitectos ahí en Santa Fe, que fueron fantásticos. Hicimos uno de innovación, que fue un muy lindo proyecto. Pudimos compartir las experiencias que hemos tenido aquí en Medellín, en el tema político y en la participación que hemos hecho, digamos, con la institucionalidad. Con el tema de que como arquitectos o como profesionales académicos, declaramos una independencia política, ¿cierto? Porque nosotros no trabajamos para un alcalde, trabajamos para una ciudad, trabajamos para una sociedad, ¿cierto? Y eso me permitió durante los últimos 20 años ser consultor de todos los alcaldes, aunque cambiara de color el emblema, el eslogan y demás. 15 años después, me despierto un día y me encuentro la crisis hoy al frente. Entonces, es fuerte partir de esa realidad. Lo que yo esperaba que pudiéramos hacer como cambio, como sociedad, ahora se volvió una realidad y todavía no hemos cumplido con ciertas metas. Y aquí estoy, de nuevo. Pues todos los días hay una razón para esto. Pasó algo hace un par de años que me permitió tener la oportunidad de poner esto en reflexión y hacer como una pausa. Se los comparto ahora, fue una charla TED, creo que Griselda la vio, yo se las compartí en algún momento, ahorita se las vuelvo a compartir, donde pude establecer, sea como sea, tenemos que seguir adelante. ¿Y qué evidencia podemos tener de eso? O sea, ¿qué evidencia tengo yo hoy para sentarme aquí frente a ustedes a 7.000 kilómetros, que estamos más o menos de distancia, en la posibilidad que nos ofrece la virtualidad, para volver a tocar estos temas, para hablar de la bioclimática, del urbanismo, de la isla de calor, de nuestras acciones como profesionales y como consultores? Y la evidencia es que hay 40 personas aquí conectadas queriendo saber del tema, ¿cierto? Para mí eso es más que suficiente, así fueran 3 o 5, o sea, no se mide realmente. Pero mientras haya una persona que quiera saber, que quiera entender un poco de esto, pues la esperanza va a permanecer. Ni el grupo político, se dio cuenta. Minuto, bueno. Entonces, les decía que mientras haya la oportunidad de que mi experiencia se pueda ver reflejada en una decisión o en la materialización de un proyecto, pues hay que seguir adelante. Hay que continuar con este ejercicio de volver a pensar la ciudad, de ver cuáles son esos elementos de análisis y al mismo tiempo establecer que la responsabilidad de los diseñadores, de los arquitectos, de los urbanistas, cada vez es más relevante, cada vez es más importante y tiene que ser asumida siempre con mucha responsabilidad.
En ese orden de ideas, voy a compartir con ustedes entonces una presentación del último proyecto que desarrollamos a nivel profesional, eh, digamos, entendiendo también un poco que hay que tener en cuenta siempre cuáles son las escalas temporales para definir nuestras acciones como arquitectos, como urbanistas. Y he tenido la oportunidad fantástica en la vida de ver las tres escalas. La escala del diseño del objeto en un mueble, que es una escala inmediata, que es un asunto que se resuelve en un mes, entre diseñar y obtener algo, construirlo. La escala de meses entre diseñar y construir una casa, entre plantearla a un cliente y entregarle las llaves. La escala de años en un pequeño edificio. Pero la escala del urbanismo y del paisajismo son escalas que empiezan a ser evidentes con una resolución temporal, en el mejor de los casos, en 5 años. Yo diría que se miden décadas. Y que eso constituye quizás uno de los mayores retos que tenemos ahora, porque justamente pareciera que ahorita no tenemos décadas, no contamos con décadas para ver ese proceso. Pero indudablemente tenemos que seguir proponiendo esos modelos y esos cambios. Voy a compartir entonces algunas presentaciones sueltas, algunos elementos que pude descargar para este proyecto. Fue una intervención que hicimos en la ciudad de Medellín, donde lo más relevante, y voy a hacer la claridad porque hace exactamente 20 días me hicieron una invitación de es como una entidad, una organización que se llama C40. No sé si a alguno de ustedes le suena. Es una alianza de 40 ciudades. C es ciudad, C40, la pueden buscar, es una organización internacional, que son ciudades que están aliadas por el tema del cambio climático. La organización se llama C40. Entre esas ciudades está Medellín y está Los Ángeles, en California. Y creo que está Ciudad de México. Bueno, no estoy muy enterado. Sé que existe y me invitaron la semana pasada, hace como 3 semanas, justamente por este mismo tema, por este proyecto que voy a compartir con ustedes. Y el interés radica en que, y Griselda lo habíamos hablado también hace unos días, en que nosotros habíamos logrado hacer un proyecto en Medellín que había analizado el tema de la isla de calor y habíamos logrado una reducción de temperaturas en el aire y en la mitigación de la isla de calor en 3 grados, lo cual significaba una reducción de la isla de calor en el 50% de lo que es la isla de calor calculada para la ciudad de Medellín. Ahorita vamos a ver en detalle cuáles son esos elementos, pero quiero empezar por ese comentario justamente porque la inquietud que tenía el equipo consultor de Los Ángeles era cómo habíamos logrado establecer esa medición y determinar metodológicamente la reducción de una isla de calor urbana en el 50%, en 3 grados. Ahí está, hace 40, gracias, Griselda. Y debo confesar que no fue agradable la conversación. No era una conversación de preguntas. Y yo sentí que estaban más interesados en que yo les dijera cuál era el software que yo había utilizado para calcular la reducción de la isla de calor. Y yo me decepcioné un montón. Y además, como hay veces la cara, soy demasiado expresivo, creo que se me notaba en la cara la desolación de la pregunta. Y me molestó un poco, quizás, porque le dije, mire, ese software no existe. Lo que nosotros logramos aquí hacer es un trabajo de 15 años de investigación, de análisis, de ejecución, de ensayos, de pruebas. Y para mí es muy importante que ustedes tengan en consideración que es un tema generacional también, ¿sí? Es un tema a lo que digamos, las nuevas generaciones están sometidos ahora a una inmediatez de la información, a una simplificación de los datos, como si todo se pudiera resumir en recetas mágicas. Como decir, dígame cuál es la ecuación, yo la aplico, a ver si a mí me da lo mismo. Y yo les dije, no, miren, esto no hay un software para eso. Ahora, si están dispuestos a invertir en mí varios millones de dólares, yo se lo hago, no tengo problema. Yo le hago el software. Y me remití a un trabajo que hicimos en el año 2008, donde les dije, lo que pasa es que yo en el 2008, con mi equipo de trabajo, hicimos un estudio de cuánta sombra aportan los árboles de nuestra ciudad. O sea, yo hace 10 años, 12 años, hice una investigación donde yo determino, según la especie del árbol, el tipo de árbol, el tamaño del árbol, de cuántas horas de sombra en función del follaje,
de la densidad que tenga la materialidad del árbol, yo puedo establecer cuánta sombra me da en la latitud de Medellín. Y como yo sabía eso desde hace 10 años, por eso es que yo pude hacer un proyecto urbano hoy, pero eso no está en ningún software. Pero si quiere la respuesta sencilla, usted no tiene que hacer ni una maestría ni un doctorado. Usted lo que tiene que hacer es salir a la calle, ¿cierto? Ponerse al sol conscientemente 4 minutos. Después usted busca un árbol, se mete debajo de un árbol los mismos 4 minutos y usted va a entender lo que es una reducción. O sea, no hay un software para describir lo que es obvio. Si tú tienes un árbol, tienes sombra. Y si tienes sombra, estás más fresco. Y eso nos remite a que para saber de bioclimática, de eficiencia, de energía, de metabolismo urbano, tenés que saber de termodinámica. Entonces, si quiere, le doy una lección de termodinámica también. Y le puedo explicar qué es la convección, qué es la radiación, qué es la conducción, porque si usted no sabe qué es eso, usted tampoco va a lograr entender de dónde viene el fenómeno. Y adicionalmente, vamos a tener que verificar que la climatología es dinámica y que un día tiene una condición climática que no se repite al siguiente día. Ya sea porque llovió, porque la humedad, porque venteó, porque pasó una nube. Entonces estamos hablando de aproximarnos a la realidad a través de múltiples formas, de múltiples miradas, de la reflexión que requieren. Es más, no solamente el trabajo de un arquitecto, sino de un ingeniero forestal, de un ingeniero mecánico, de un ingeniero de materiales, ¿sí? Un ingeniero civil. O sea, esto es un tema que además es transdisciplinar. Y ya dije que ya estaba bueno y que habláramos con C40 y me despedí. Creo que me van a volver a invitar. Pero bueno, suele suceder. Lo otro es el tema del paisaje. Y tuvimos la oportunidad en el año 2015, aquí en Medellín, de escribir la política pública de construcción sostenible. Durante mucho tiempo fue quizás uno de los mayores elementos o de los mayores aportes que hicimos de normativa para poder gestionar el modelo de desarrollo, de crecimiento económico, social y ambiental de una región. Estamos hablando de 10 municipalidades. No es tan masiva como en otras ciudades, pero estamos hablando del 10% de la población de Colombia. Estamos hablando de 4.5 millones de habitantes. ¿Y por qué hago referencia o cruce con eso? Es porque para esa ocasión tuvimos la oportunidad de establecer el concepto del paisaje como el elemento o el indicador real de una transformación urbana en torno a un ambiente sostenible urbano. No se puede desligar el concepto, no es posible desligarlo. Entonces, adoptamos un concepto que es muy importante que maneje, y lo voy a escribir en el chat, se llama localización. Está bien definido el concepto porque implica comprender muy bien que las condiciones de tecnología, historia, contexto, economía, sociedad, son particulares a las regiones y a los lugares. Y que los elementos de diseño ambiental, de diseño urbano, de paisajismo, pueden ser elementos generales, pero simplemente no se pueden copiar directamente sobre otra ciudad. Cada ciudad debería desarrollar sus propios indicadores, sus propios modelos de diseño. Lo mismo que el paisaje. El paisaje es esa construcción histórica, social, física, espacial, que en suma tiene todos esos elementos que terminan dando la condición del paisaje como una situación particular y que empieza a tener unas connotaciones incluso que definen los rasgos culturales de las ciudades, ¿cierto? Entonces, el paisaje de Santa Fe, definido por el río, que es una gran marca en el paisaje, definido por la topografía y por el clima, su vegetación y sus árboles, es el paisaje de Santa Fe. Y ese es el que hay que valorar. Como el paisaje de Medellín, que no puede ser el mismo de Bogotá ni el mismo paisaje de Buenos Aires. Pues entonces el paisaje es localizado y es fundamental que entendamos eso. Cuando dejamos de entender eso, entonces empezamos a traer referencias de paisajismo de otros lugares que van a hacer más daño que bien. Y eso es un asunto que hay que entender muy bien y que yo siempre pongo como salvedad. Yo puedo mostrar elementos de Medellín, pero hay que tener muy bien claro que esos elementos conceptualmente pueden ser aplicados en Santa Fe o en otras regiones, pero hay que entender muy bien que el concepto debe surgir desde la localización. Entonces ahí logramos establecer esas dos dimensiones adicionales a la sostenibilidad. La sistémica, que es lo ambiental, lo social y lo económico, pero había dos elementos adicionales. El paisaje como indicador de la condición físico-espacial,
o sea, de lo real, de lo tangible, lo físico-espacial de nuestras acciones. Y había otra que sigo considerando que es la que todavía falta por engranar, y lo dije al principio, la dimensión político-institucional. Si todos los elementos de la sostenibilidad no están en la agenda de desarrollo político del Consejo de la Ciudad, de la Asamblea de la Ciudad, de la planeación de la ciudad, del alcalde de la ciudad, entonces esto no va para ninguna parte. Tiene que haber voluntad política, ¿sí? Y nosotros, muy afortunadamente, tuvimos esa voluntad política desde hace 20 años aquí en la ciudad de Medellín. La tenemos en muchos proyectos que nos ha permitido ser referente en temas de urbanismo, en temas de transformación, en temas de cómo esta ciudad se reinventó de los años 90, de ser una ciudad tremendamente golpeada por el narcotráfico, la violencia y un estigma muy fuerte, que es donde yo crecí en mi adolescencia, a una ciudad competitiva que podemos decir, pues tiene los mismos niveles de dificultad de casi todas las ciudades. No estamos en el top de los más violentos, no estamos en el top de los mayores impactos, tenemos dificultades, pero digamos que podemos salir adelante un poco con esto. Y ese es el proyecto que voy a compartir. Creo que lo tengo aquí abierto. Voy a pasar un poco rápido, porque aparece también, digamos, cuáles son las implicaciones que esto tiene en el mediano y el largo plazo. Pero fundamentalmente, había que entender, detrás de estos elementos, resaltar justamente el elemento más complejo de la ecuación, la voluntad político-institucional. Y eso es un tema que da la reflexión que venía haciendo previamente, que les venía diciendo, miren, si esto no está en la agenda política o en la agenda del desarrollo de una ciudad en el largo plazo, no vamos a lograr hacer esas transformaciones deseadas. Por lo tanto, para mí la experiencia más relevante de esos últimos 20 años se radica en que la transformación netamente tiene que ser social. Pero si esperamos o dependemos de la agenda de un político cuyo tiempo de permanencia en el poder es de 4 a 5 años o de 3 a 5 años, ¿cierto? Yo no podía reflexionar, el desarrollo político de nuestras ciudades es un desarrollo tipo saltamontes, es a brincos que duran 3 o 4 años, ¿cierto? Porque después viene el siguiente alcalde con una agenda política diferente y se gasta un año de su administración terminando de mala manera o denigrando o demandando lo que hizo la administración anterior, ¿cierto? Y él se gasta el segundo año planificando, haciendo y termina las patadas sus últimos 2 años para que llegue el siguiente político. Pero cuando se logró tener la posibilidad de que la agenda del desarrollo ambiental, social y urbano ya no la maneje un alcalde, sino que lo maneje la sociedad, son los electores los que están, digamos, en posibilidad de escoger candidatos que puedan darle continuidad a esa agenda. Y ahí es donde aparecen de manera relevante esas transformaciones de las que estamos hablando. Lo que hemos podido ver como experiencia es que la ciudad de Medellín logró constituir esa agenda desde el año 2000 y que progresivamente cada alcalde le quedaba muy difícil salirse de ese cerco porque ya la ciudadanía tenía indicadores y elementos de veeduría y digamos, de verificación de que la ciudad no se saliera de esa agenda. Y eso nos permitió entonces poder llegar a este nivel de detalle. En la última administración, en la anterior, hacíamos la referencia de, esta es la ciudad que recibimos. Ese es el Valle de Aburrá, donde estamos localizados. Esta es la ciudad de Medellín. Es un valle a 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes. Un clima tropical. Aquí la diferencia, la oscilación térmica es de 17 grados, entre 16 y 32 grados todo el año. No hay estaciones. Aquí las estaciones es cuando llueve y cuando hace sol. Punto. Entonces hay periodos de lluvia y periodos de sequía. Ahora hay un periodo de lluvia por el tema de la niña, cambio climático, que se hizo evidente. Y empezamos a revisar temas de crecimiento en la ciudad, algunos elementos verdes que había que rescatar de esos pulmones o esos lugares que se preservaron todavía de la naturaleza urbana. Y aparece un concepto que seguro ustedes ya lo tienen muy dominado, que entró en la bibliografía y en la reflexión del paisajismo y el urbanismo con temas ambientales muy fuerte en los últimos 10 años, el tema de conectividad ecológica. ¿Les suena? ¿Cierto? Porque si no tenemos ese elemento, si no hay esos indicadores, entonces seguimos poniendo las palmeras de Miami, que fue un periodo muy oscuro del desarrollo urbano latinoamericano, ¿cierto? El urbanismo Miami, palmerita que no genera nada de sombra. Hay uno que a mí me aterra, el pino vela,
que pues está muy bien por allá en la campiña en Italia, ¿cierto? Al lado pues, de una ruina romana queda emblemático el pino vela. Pero en un lugar exuberante del trópico, reemplazar un laurel, un árbol que tiene una copa de 40 metros, por un pino vela que mide 1 metro de diámetro, para mí es un crimen. Y es una tremenda irresponsabilidad. Entonces empezamos a verificar esos elementos. Era muy ambicioso el plan. Lo que esperábamos entregar a los 4 años era esto. Claro, aquí también hay un impacto fuerte del Photoshop, lo debo reconocer, ¿cierto? Pero también era más que todo era el mensaje, era el decir, miren, hicimos el análisis y uno sí podría lograr esto en solo 4 años. Esta es la ciudad que queríamos lograr. Y ese era el planteamiento. Y cuando yo tuve bueno, lo voy a contar, siempre lo cuento porque es anecdótico, el alcalde Federico Gutiérrez, que ahora es candidato presidencial, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar, ¿sí? Capaz termine yo ministro de algo, no sabemos qué va a pasar, no sé si quiero, subsecretario de algo, no sé. Pero estábamos en un comité con el alcalde y cuando le mostramos este planteamiento le dijimos, esto es posible. El tipo decía, sí, hagámoslo, puta, transformemos esta ciudad. Entonces hay que decir cómo está el mensaje. Y en un comité, yo lo recuerdo anecdóticamente para que veamos, lo estimo mucho y él sabe que yo le mamo gallo también, lo molesto. Me hace una pregunta y es, necesitamos darle, además porque le estaban dando una paliza política, pues así es, la oposición lo tenía contra las rejas. Entonces nos llama como equipo y nos dice, necesitamos darle un mensaje a la ciudadanía de que estamos haciendo la transformación. Entonces le presentamos un plan de siembra de árboles, de transformaciones y demás cosas. Y me hace la pregunta, ¿cuánto oxígeno vamos a producir? Y yo ya dije, bueno, que capaz, cuando uno es político no tiene por qué saber dónde se produce el oxígeno, ¿cierto? Usted lo que sabe del oxígeno es lo que le enseñaron en la primaria, ¿cierto? Que es lo que nos enseñaron a todos, que el oxígeno lo producen los árboles, ¿cierto? Entonces el árbol fíjase O2, el carbono lo vuelve rama y el O2 lo vuelve oxígeno. Fantástico. Pero yo le dije, no, alcalde, ese no es el indicador. El oxígeno que nosotros respiramos se produce en el océano. No es que lo producen los árboles. Pero si quieren, yo le doy el dato. Vamos a sembrar 450 árboles, como una calculadora, ¿cierto? En un corredor urbano de 3 kilómetros, y le hice la cuenta. El oxígeno que vamos a producir sembrando árboles va a ser el oxígeno necesario para 3 personas durante un año. En un lugar por donde transitan 1.200.000 personas caminando. Y con mi habitual buen humor le dije, lo difícil va a escoger cuáles 3 de esos 1.200.000 habitantes van a tener el oxígeno. El hombre se queda como que, weón. Pero bueno, no sembramos árboles para generar oxígeno, ese no es el problema. Tampoco sembramos árboles para disminuir el CO2. Ese no es el indicador. Sembramos árboles para generar conectividad ecológica, para generar sombra, ¿sí? Pero sobre todo para que la gente vuelva a conectar con un entorno que cambie de la infraestructura gris que dominó el desarrollo urbano del siglo XX en todas nuestras ciudades a un concepto de infraestructura verde, donde el valor ecosistémico del árbol, del insecto, del pájaro, del ruido, de otros elementos, tiene que volverse dólares, tiene que volverse plata, tiene que volverse habitabilidad. Y con ese discurso nos proyectamos a esto. La idea o la meta es que eso siguiera creciendo y llegáramos a esto en el 2030. Recuerden, aquí hay mucho Photoshop involucrado. Pero nos dimos a la tarea, también entendiendo que esperamos que este proceso siga. Miren, estas transformaciones se puedan dar. Pero más importante, y que fue lo que planteaba yo al principio de esta disertación, más importante es entender las escalas y entender las temporalidades y poder juntar todo el concepto en un solo proyecto. Lo ambiental, lo social, lo económico, lo paisaje, lo infraestructura físico-espacial representada en el paisaje y lo político. Y la respuesta fue, tenemos que hacer un proyecto que en 6 meses le cambie el rostro a una de las vías más importantes de la ciudad. Eso se llama lograr una victoria temprana. Eso es hacer algo que nos permita dar un mensaje. Que esa transformación urbana que estamos planeando a 30, 40 años, que va a depender de muchos avatares, que va a depender del COVID, de la crisis, de otros políticos, de otras intenciones, quede formulado como un plan, pero que por lo menos en un periodo de 3 o 4 años logremos dar ese salto. Y ese salto fue posible.
Tan posible fue que obtuvimos 2 premios internacionales. El premio de urbanismo Ashden en el 2018. Vencimos a ciudades como Londres, a Shanghái, había otro proyecto en África. Fue bastante emocionante. Por ahí está el video, aparece en YouTube cuando entregan el premio de urbanismo. Y resaltaba otra vez Medellín. O sea, fuimos felices, por supuesto. Pero más importante que el premio que valida ese reconocimiento, que fue publicado incluso por ahí aparece en algunos videos promocionales sobre la ciudad de Medellín, más importante era la respuesta de los ciudadanos en el día a día, en la transformación que tenía el centro de la ciudad. Y fue una experiencia bastante grata, bastante linda. Desde el anonimato, del cual me puedo permitir aún, de montarme en un taxi, o como le dicen ustedes, en remis, ¿cierto? Ustedes le dicen remis en Argentina, yo nunca he entendido de venía eso. Bueno, de montarse en un taxi, de montarse en un transporte público y desprevenidamente escuchar la apreciación del taxista acerca de la transformación de la ciudad. Cuando el taxista muy orgulloso le dice a un ciudadano X, sin saber que yo era el artífice del modelo, mire usted cómo están volviendo de linda la ciudad. ¿Qué te parece? Sí, puta, me encanta. Porque imagínese unas 8 horas sentado en este taxi, al lado de un muro de concreto, con un calor. En cambio, yo cuando paso por aquí, me hago debajo de la sombrita del árbol y se siente fresco. Yo le decía, wow, y eso ya empezaba a notar un poco esa idea. Entonces, eso fue lo exitoso de este proyecto. Había otros elementos de desarrollo, aquí un poco de teoría. ¿Cuál es esa ciudad que queremos construir? Desde lo social, desde lo ambiental, desde lo tecnológico, desde la proyección, desde la imagen, con las dificultades que tenemos. Ya les puedo contar los detrás de cámaras de esto. Sembramos 450 árboles y fácilmente entre 5.000 y 6.000 especies menores de arbustos y demás. Y el proyecto empezó a ser tan exitoso que había que reemplazar, porque yo no sé si en Argentina sucede con las mamás y las tías y las abuelas, que cuando visitan el jardín de un amigo o una amiga, se roban lo que se llama un piecito. No sé si eso lo tienen ustedes un piecito. Todos quieren tener un piecito. Pues la ciudadanía se empezó a llevar los piecitos de las matas que habíamos comprado en el jardín botánico. Entonces pasaba la señora y sin ninguna vergüenza le arrancaba un piecito y se lo llevaba para sembrar en el jardín de su casa. Entonces teníamos dos alternativas, o poner un policía a vigilar, o decirle a la señora, bien pues, tranquila señora. Y todas las noches pasaba un carro resembrando lo que había sacado la ciudadanía. Nos parecía mejor que la propia gente se llevara las matas, ¿cierto? Porque por ahí también está el tema del residuo, del habitante de calle, de otras situaciones que había que resolver también desde lo social. El otro tras de cámaras es que, ya saben, que eso le pasa a uno por juntarse con políticos. El Consejo de la Ciudad, que al principio le daba palo al proyecto, cuando el proyecto comenzó a ser muy exitoso, se volvieron aliados del proyecto. Y es mejor tenerlos de aliados que tenerlos de enemigos. Entonces hicieron un acto en el que cada concejal iba a sembrar un árbol en el corredor y se tomaban fotos y todo eso. Ahí de cuáles árboles se murieron. Es que hay que tener mano para eso. Conclusión. No invita a los políticos a sembrar árboles. Se muere. Lo que siembren se muere. La gente no tiene buena mano para eso. Hay que tener conciencia. Hay que tener. Sin embargo, el árbol del alcalde se murió. Ese dolió, porque el hombre estaba de buen corazón. Lo reemplazamos. Solamente 2 veces, pero que quede entre nosotros nomás, entre nosotros 50. Hubo que reemplazar el árbol. Pero bueno, sigamos con esto. Pensar en el proyecto, en el hoy y en el mañana. Y eso me permitía a mí, o nos permite reflexionar en esas escalas del urbanismo que yo les decía, que era una construcción que empecé a notar desde lo conceptual hace 10 años que hice mi doctorado, cuando tuve la oportunidad de vivir en Concepción, en Chile, donde un año antes de que yo fuera a la Universidad del Biobío, había por todo el borde de la universidad pasado un río natural y hubo una creciente y la universidad se inundó. 1 metro de agua, todos los primeros pisos de los edificios. Cuando yo llegué, pues obviamente ya había secado, estaba la universidad abierta, pero todavía se veían los muros de algunos edificios la marca de la inundación del agua, no los habían terminado de pintar. 6 meses después, habían terminado el proyecto del Jarillón, que protegía a la universidad de las inundaciones, ¿sí? Y estaban orgullosos, estaban felices. Y los ingenieros dijeron, resolvimos el problema de la inundación de la universidad. Y yo ya a fiesta le dije, no, se lo traspasó a los 3 barrios más abajo. Eso no resolvió ningún problema. No, es que mire que montamos un box culvert, hicimos un canal en concreto, pusimos una protección.
Y yo le decía, sí, pero lo que usted hizo fue que aceleró el cauce, ¿cierto? Ahora ya no se va a inundar la universidad, bien, se van a inundar 3 barrios abajo, y se inundaron. Después me andaban buscando, pero yo preferí no entrar en disertaciones y dilemas. Y entendí que había un problema generacional. Los ingenieros que calcularon las escorrentías, los canales, hace 50 años, hace 40 años, en la que se decidió que lo mejor para una quebrada era meterle concreto, ¿cierto? O entamborarla, no son culpables. O sea, lo hicieron con la información que tenían hace 50 años. Cuando el planeta era infinito, en recursos, en calidad, parecía un planeta inextinguible. Y no los podemos juzgar por eso. Es algo que se entiende como el espíritu del tiempo, el espíritu del Zeitgeist, el momento en el que vivís. Pero ahora tenemos que tener más información para proyectar esa ciudad al futuro. Y podemos ver incluso en qué nos equivocamos y qué podemos echar para atrás. Y empezamos a desarrollar proyectos de esa condición en Medellín. A entender más el ámbito de la infraestructura verde frente a la infraestructura gris del concreto. Y tuvimos muchas discusiones muy fuertes a nivel político, gremial, con constructores, que alguna vez me llegaron a afirmar que si yo reemplazaba un conector o un separador de vía que había estado en concreto los últimos 20 años por un jardín, la vía se iba a hundir. Y yo le dije, mire, no se preocupe por eso, no se va a hundir. Y no es por una buena razón, ni siquiera es por una buena razón. Es por una mala razón o una triste razón. Una cosa es que yo reemplace una cobertura de concreto por un jardín, y ahorita vamos a ver el detalle de eso, donde yo pueda sembrar un árbol, especies, arbustos y demás. Pero el problema es que ese subsuelo ya lleva compactado tanto tiempo que da lo mismo si quitamos el concreto o no, en términos de estabilidad estructural. Y es una triste noticia porque esa compactación del suelo en las ciudades es realmente la que rompe el ciclo hidrológico, cuando el agua no drena por el terreno. Entonces se vuelve una condición de escorrentía superficial, que hay que ver cómo se maneja. Incluso en algún momento esperábamos hacer perforaciones, pues salía tan costoso, entre conectar ese suelo urbano completamente compactado con el acuífero que hay en el fondo del mar. No lo logramos llegar a ese nivel. Los elementos entonces a los que hay que empezar a tener en cuenta, que son estos que están aquí indicados, se vuelven indicadores: calidad de vida, representado en una mejor imagen urbana, en una mejor condición de salud de la ciudad, de otros elementos, del encuentro social, del placer, del disfrutar la vía o el espacio público, que además es de todos y que además tiene que ser saludable. La defensa del espacio público, que es un modelo de gestión, y que a mí como consultor de la alcaldía me tocaba entender esos debates tan complejos del vendedor ambulante, del que ocupa la vía ilegalmente, del local comercial que se ocupa de todo el andén y otro montón de situaciones para defender el espacio público de todos, con proyectos que incluso ya eran referentes en la ciudad de Medellín, como Parques del Río, como el Jardín Botánico, donde hubo grandes intervenciones que incrementaron la calidad y la espacialidad de esos espacios y que la gente empezó a ocupar de una manera importante y a cambiar esos modelos de apropiación del espacio. Resaltar la cultura como elemento particular, la imagen, lo que se representa, porque sin duda, ustedes que son estudiosos del paisaje saben que el paisaje tiene que estar delimitado, demarcado, definido por la cultura, porque ahí está también como elemento presente. Este sí era complicado, la educación, porque de hecho, en todos los documentos que yo escribí para la alcaldía, todos los inicié con la misma frase: antes de construir ciudad, tenemos que construir ciudadanía. Y es un tema de todos los días. Y la educación es un tema clave. Y es un tema que sigue siendo un tema por desarrollar en la agenda y el desarrollo social y el desarrollo económico y cultural y político de los países latinoamericanos. Y esto sí que lo teníamos presente porque a la gente había que enseñarle a cuidar el jardín, a cuidar el espacio público, a entender que era de todos, que pertenece a todos. Y que tenía que ser un elemento retador además. La movilidad. Teníamos demasiados datos en torno a esto y ver las oportunidades, pero también tenemos que entender que el desarrollo de las ciudades del siglo XX se basó en la extensión de redes de movilidad en grandes conectores, en autopistas, porque las ciudades se regaron por el territorio, dejando modelos de urbanismo de centros poblados que se quedaron muertos a las 6 de la tarde porque nadie vivía ahí,
porque el comercio se queda y se queda en la ciudad de otro rango. Pero también está el tema que para esto, pues, bastante ha aportado y ha escrito y ha dicho Jaime Lerner en torno al urbanista brasilero, con el tema de Curitiba y las últimas intervenciones que hizo. Hay una charla TED fantástica sobre Jaime Lerner en Buenos Aires. Termina cantando un tango. A mí no me gusta tanto el tango, pero bueno, y hay unas ideas que uno todavía puede decir, pero hay unos temas de acupuntura urbana relevantes, pero no podíamos dejar de lado el tema de la movilidad. Y en un centro como el de la ciudad de Medellín, por donde transitaban 1.200.000 personas al día, lo mejor era que se movilizaran caminando. Y teníamos la oportunidad para eso. Y tenemos una línea de metro que tiene 5 estaciones y un perímetro. Y entonces empezamos a ordenar también el tema del tráfico, de los buses articulados, y eso se pudo integrar también en el desarrollo del proyecto. Para darle la salida a un ejercicio como este. Y ese es el corredor de la línea oriental en la ciudad de Medellín. Aquí hay una imagen. Les advierto que esta presentación no la hice yo, la hizo un director de marketing de la alcaldía. Nosotros aportamos la información, pero es para que veamos todo el detrás de cámaras. Vamos a hacer la pilla, por ahí hay un tema de manejo gráfico. Entonces, la información se basaba en esto, en decir, miren, esta es la ciudad que recibimos, perdón, ¿cierto? Ese es el corredor de la avenida oriental, que es una de las vías más emblemáticas, históricamente más relevantes de la ciudad, por donde pasa ruta obligada de todos los que van para el centro, donde hay servicios, donde hay centros comerciales, donde hay temas de salud. Este era el corredor de esa vía. ¿Cómo lo recibimos? Y esta es la propuesta de cómo lo queríamos entregar. Y decidimos que este fuera el proyecto piloto de esa victoria temprana que nos pedía el alcalde, que le sugerimos al alcalde, porque aquí era donde se jugaba el modelo político de ese modelo de gestión. Aquí fue donde cogimos a los concejales y quedaron todos alineados. Por supuesto, eso es un render, ¿cierto? Pero hoy en día podemos ver las fotos de este desarrollo. La inversión fue importante, pero era sostenible en términos económicos y era sostenible en términos de paisaje. Y esa fue esa primera intervención que en solo 6 meses, aquí está la foto de cuando empezamos el modelo, ese es otro segmento de la vía, cambiar estos separadores de la infraestructura gris, ya en deterioro, donde los árboles, los pocos individuos que ahí están padeciendo una muerte muy lenta, con un tema de raíces expuestas, hongos, afectaciones fitosanitarias muy importantes a esto. Era ambicioso el proyecto, pero era también un impacto visual. Y ese fue el primer corredor que intervinimos, aquí hay otra imagen, para hacer estos cambios que fueran dándole la posibilidad de decirle a la ciudadanía y un mensaje, ¿se puede reverdecer una ciudad? Sí. No solamente se puede, es urgente, es imperativo hacerlo. Y en ese modelo de transformación, había que tener, como les digo, esa voluntad política y esa voluntad institucional, porque también hay resistencia al cambio. Por eso están todos esos elementos previos, que la educación, que la cultura, que todo lo que estaban usando esos elementos para decirle a la gente lo que estamos haciendo es construir un ambiente urbano mucho más saludable, que en el presupuesto alcanzaba para 30 corredores verdes, que fueron los que intervinimos, y que a la final terminaron siendo los pasos demostrativos. De esta parte de la ciudad del urbanismo del año 2006-2007, y esa fue una de las batallas políticas más tenaces, demoler estos centros de vía, esos separadores, que ya estaban en la memoria de algunos les gustaban, a otros no, me parecían fatales, unas pirámides de colores, y bueno, un tema político y demás, para transformarlo en esto. Y esas fueron esas primeras imágenes que logramos poner en el público, y que en cuestión de 1 o 2 meses ya se estaban volviendo jardín. Se recuperaban los árboles existentes, se sembraban las matas, se hacía un alarde de la exuberancia que tiene la vegetación del trópico en las flores, en los elementos. Y a mí, que era el asesor científico del modelo, me tocaba responder con datos. Reducción de temperatura, 3 grados en la temperatura del aire en todo el corredor, solo por sombra. Ese era el más relevante. Pero en temperaturas superficiales logramos reducir hasta 20 grados. Cuando tú tienes una superficie de concreto o de pavimento, de asfalto al sol, tienes 50 grados de incidencia de radiación. Pero si esa misma superficie está a la sombra, está a 35, 15 grados menos. Y si vos sos el peatón que va cruzando, tu temperatura superficial es de 30 grados. Entonces, si tenés un pavimento de 50 por radiación, que era lo que les decía previamente, hay que saber de termodinámica, entonces esos 50 grados te van a emitir radiación y te vas a sentir más caliente. Pero si en vez de 30 son 35, el equilibrio es menor. Y si llegas a encontrar una superficie que esté por debajo de los 30 grados, te vas a sentir fresco, porque vas a ser lo más caliente del entorno, entonces vas a disipar calor.
básico, era obvio. Y eso lo percibe la gente, y la gente lo sabe porque la gente, al sol, en el espacio público se hace en la sombra. No hay que ser un mago para eso. Se hace en la sombra, entonces había que generar sombra. Había que reducir el albedo de incidencia de radiación a absorciones térmicas que hacen las matas, porque las matas terminan comiendo sol. El tema del aire, del CO2, había que resolverlo desde otro punto. No iba a ser con árboles. Entonces se planteó un modelo de movilidad eléctrica, buses articulados eléctricos, una inversión alta, reducir el impacto del transporte por el corredor y mejorar un poco también esa calidad del modelo del aire. Ahí tuvimos una dificultad en 2018 con un tema presupuestal que nos afectó, un problema de caja en la ciudad de Medellín y el proyecto queríamos tener en la ciudad, era un proyecto muy ambicioso, 5.000 taxis eléctricos. Yo hice todo el cálculo, todo el modelo y lo que implicaba hacer un cambio en el modelo de movilidad. No logramos concretar eso, pero habíamos avanzado con otros. Yo creo que se dieron de cuenta de cómo son las imágenes. Las previas son grises, de esa ciudad gris que nos entregaron, y las otras son un poco más iluminadas, más floridas de lo que queríamos hacer de los corredores. Al mismo tiempo, empezamos a hacer cambios en la peatonalidad de algunas vías, a promover la movilidad peatonal, y miren esto. Eso ya no rendo, eso ya es proyecto. A promover la movilidad en bicicleta, aunque va por el carril que no es. A empezar a sacar pequeñas islas de superficies duras para meter aquí superficies blandas. Aquí es el corredor del metro. Transformar grandes corredores de la ciudad digamos, en caminos peatonales, siempre promoviendo un uso de vegetación. Así nos la entregaron, así la devolvimos. Y esto implicaba cambios en todos esos elementos que tenían que ver con todos los factores. Hubo un proyecto en el que además, y miren, cómo esto empieza a generar detonantes en el cambio, no solamente del concepto de infraestructura y la movilidad y la calidad de vida, de lo triste que puede resultar caminar por este corredor con árboles enfermos, subutilizados, a caminar por este bulevar, que empieza a generar otros cambios en la actitud de las personas. Y hubo un cambio interesante que esperábamos que sucediera, nos sorprendió, y es que entonces, cuando la ciudadanía, cuando la municipalidad pone el escenario, entonces el privado, entonces también transforma su modelo. También se pone acorde con eso. Entonces, una vez que les hicimos los andenes, mejoramos la calidad, las fachadas de los locales se sintieron feos. Puta, es más lindo el andén que la fachada de mi local. No puede ser. Y entonces empezaron a darse esas transformaciones y entre todos le vamos aportando a esas resoluciones. Miren esto, de ese modelo, de esa frontera del espacio público y cómo esto se va quedando en el paisaje de la ciudad, ¿sí? En ese paisaje que parecía como residual, de ese material que no tiene continuidad, que no corresponde con la condición, a este tipo de escenarios, a este tipo de transformaciones en el paisaje que empiezan a ser valoradas por la gente. Y cuando la gente entiende esto, prefiere hacer el tránsito por este bulevar que por otras vías, o puede tomar la decisión de bajarse, descender del metro o de bajarse de una estación de bus y caminar 300 o 400 metros por acá, que simplemente extender su recorrido 15 minutos más hasta que el bus lo deje más cerca. Y esos flujos se fueron expresando, se fueron manifestando en el tema de ir retirando los vehículos e ir dándole peso al espacio público de la vegetación. El antes y el después de cada uno de estos corredores, miren. Y estas imágenes, aquí es donde se nota más, así eran los publicistas de la alcaldía. Les voy a decir el truco. Todas las fotos de la ciudad previa son en días grises, oscuros, miren, esa atmósfera pesada. Y cuando ya tuvimos la foto de usar por ese lado, días soleados, brillantes, felices, bueno, eso le pasa cuando usted se junta con políticos. O sea, así son los políticos, así es típica pancarta de políticos. Esto fue posible solamente en 3 meses. En 3 meses ya teníamos demolidas las estructuras, ya teníamos los jardines, ya teníamos ese elemento, ese punto de partida para poder decirle a la gente sí es posible, y ya la gente se podía empezar a apropiar de esos elementos. Y empezamos a entender otras dinámicas del modelo. El tema de algunas empresas decían, yo quiero que aparezca, que nuestra empresa donó tantos árboles, al sector privado
se empieza a involucrar, empiezan a adoptar el jardín. Este jardín lo cuida Almacenes Pepito. Y entonces mandan un jardinero, hacen riego. Pasar de esto a esto. Y no era un problema económico, porque construir concreto puede resultar más económico, ¿cierto? Pero esto es construir ambiente. Y una de las victorias inmediatas que tuvimos, quizás no está aquí en la foto, está en el modelo que establecimos, es entender lo agradecido que es la naturaleza, porque la naturaleza es tremendamente agradecida. Que el arbusto, que el árbol, que cuando tú le das un espacio mínimo pero suficiente, la naturaleza se abre campo. Es capaz de convivir ahí. Es capaz de tener. Entonces aquí aparecía el jardín de lluvia, porque eso está completamente abierto. Se podía inundar un poco, se riega el jardín y todo. Lo más lindo, de lo más lindo que pudimos encontrar aquí fue volver a ver mariposas, abejas, arañas, insectos en estos corredores. Y eso ya habla de esa teoría de que los primeros que abandonan la ciudad son los polinizadores. Lo primero. Y le dimos la espalda a eso, le dimos la espalda a los insectos, a la entomofauna. Pero uno de los indicadores de que esto iba marchando bien realmente era ese, que empezaron a haber polinizadores y empezaron a llegar a aves y comenzaron a anidar en donde aquí simplemente era imposible por el ruido, por el humo, por el impacto ambiental, y aquí empezaron a generarse un ecosistema. Un video, voy a ver si se lo busco, nunca lo logré tener. Honestamente no sé si pagaron por él en la alcaldía, probablemente. Pero el diario local, el periódico, el newsletter, como le dicen ustedes, el diario, periódico en Argentina, hizo un estudio aparentemente independiente, porque ustedes saben, como la prensa latinoamericana, todo es independiente, ellos nunca están con un color político, ellos siempre están muy en la objetividad. No Chomsky, otra vez, por eso les advertí, no Chomsky. Hizo un estudio, un ambiente, un video hermoso sobre la transformación de Medellín, pero parece que hubieran traído un cineasta, porque fue hecho con dron y una cosa hermosa, y eso conectó más con la gente, no tanto con la gente, primero, con el 1.200.000 habitantes que pasan por aquí todos los días, que se mueven para el trabajo, que lo cruzan, para educarse, para comerciar, para todo, pero quedaban pendientes esos 3 millones de habitantes que no van al centro casi, pero que lo vieron a través de la prensa. Hey, hay un jardín en el centro de la ciudad. Y había otra estrategia que ya existía de antes, y es que este corredor los domingos se vuelve una ciclovía. Entonces por aquí el domingo se cierran los 2 carriles, entonces por aquí pasan las familias en patines, en bicicleta, en niño con las rueditas, ¿cierto? Desde para atrás, la familia caminando, la gente de la tercera edad haciendo todo el recorrido. Y por eso escogimos este corredor, porque por aquí por los domingos pasaba toda la gente haciendo deporte al lado de esto, ¿sí? Y esos eran los primeros que se enteraron de que había una transformación y se fueron apropiando culturalmente de este modelo. Este corredor, en datos, es un corredor de 3 kilómetros de toda la intervención, y fue intervenido, como les dije, en un lapso de 3 meses, de 3 a 4 meses, logramos hacer toda esa transformación. Esta imagen, recuerdo muy bien, porque aquí fue donde me pasó lo que les dije, me pasó en un taxi, venía por acá en un taxi, y el taxista estaba feliz, ¿sí? Estaba feliz de que estuviera sucediendo esto, a esto. A esa valoración de lo local, a esa valoración, aquí estaba el informe, miren, corredor verde, el tema de publicitarlo también, de decirle a la ciudadanía, miren, estamos haciendo un corredor, 300 árboles, tantas especies, y esto se aprecia realmente la transformación de la ciudad. Miren este. Pues tratando de hacer el mismo encuadre, ¿cierto? Pero aquí es donde empezamos a ver, sí es posible hacer estos modelos de transformación. Miren esto, que era el zoom de la imagen que les decía ahorita, de quienes apreciamos los árboles, quienes conocemos lo ideal, lo fantásticos que son. Esto nos tiene que doler, y nos tiene que doler mucho. O sea, si el arquitecto, si el urbanista no tiene la sensibilidad de entender qué está pasando aquí, eso es un crimen de lesa humanidad. Y esto fue lo que fueron las ciudades. Y miren aquí, en esta imagen está esa lucha entre la naturaleza, entre la vida y el secante, en romper el concreto. ¿Sí? Esto en visión de un ingeniero, y no es que me caigan mal, estaba hablando de esos ingenieros que
piensan que todo lo resuelven con concreto, lo resuelven con poner un concreto más reforzado o talar el árbol. Había que entender esto. Y miren, eso nos lo vienen contando, no sé si con buenas o malas intenciones, desde hace 10, 15 años, por el History Channel. ¿Se han visto La Tierra sin humanos? En el History Channel. Véanse cualquier capítulo de La Tierra sin humanos y van a entender esto. Que hace un análisis progresivo de que si un día, con un COVID más poderoso, todos desaparecemos, empiezan a hacer un análisis de qué pasaría con esto. En 6 meses, en 10 meses, en 1 año, en 5 años, y la naturaleza se abrirá campo. Aquí está la demostración de eso. ¿Por qué no le ayudamos? ¿Por qué no hacemos esto? Más bien, ¿por qué no entendemos algo tan simple como que después de un aguacero, el 20 o el 25% del agua lluvia que cae se queda reposando en estas hojas? Baja por esta palmerita, se queda aquí y escurre, y así es como funciona el agua, el ciclo hidrológico. Cuando tenemos esto, una gota de lluvia que cae aquí, se va por una escorrentía, genera una inundación más abajo y no entra y no enriquece el suelo, y por eso es que el árbol se muere. Alguna de ellas se evapora, ¿cierto? Pero hay que dosificar ese ciclo. Aquí era posible entender cuánta agua puede quedar aquí. Y que después del aguacero de 30 minutos, aquí tenemos agua 3, 4, 5 horas después. Y que eso se parte de ese alivio del metabolismo urbano. ¿Sí? Y lo otro que lo hemos decidido, tiene que estar muy mal una persona del corazón para no valorar ni sentir una conexión con esto. De no sentir la tentación de pasarle la mano, de quedarse viendo el detalle de una flor. O sea, tiene que estar muy mal. Y la gente también copia eso. Y lo entrevistamos en la calle y la gente decía, qué lindo jardín. Volvimos a tener una ciudad primaveral. Volvimos a trabajar. Vamos a perspectiva. Miren esto. Un cambio solamente en 3 meses. Aquí se nota más el de, ciudad gris, triste, alcalde anterior, la ciudad nueva. Acá, vote por mí. Ahí están los mismos elementos. Miren esto. Observen que es exactamente el mismo encuadre. Es exactamente lo mismo. Aquí vos te subís al jardín para tomar la foto. Este me encanta. Este elemento. Aquí hay 2 videos. Voy a ver si... Aquí se nota más la... Ya aquí sí ya lo mediático de la alcaldía. ¿Está bien el video? El modelo se replicó después de este porque estábamos en una coyuntura institucional en la que los recursos, la ejecución, ya se estaba cuestionando realmente ese tema, y por eso surgió esta estrategia, que pudimos anticiparnos como expertos a este ejercicio, a recuperar esos elementos. Porque una vez que se tuvo esa victoria temprana, se liberaron los recursos para replicar, surgió dinero de donde no había, para que, bueno, si nos fue tan bien con uno, hagamos 30. Y el proyecto entonces se pudo extender fácilmente a 30 corredores urbanos. Miren, aquí está otro de los videos de promoción. Incluso sobre pavimento. Ahora el corredor sobre pavimento, que antes se usaba parqueo ilegal. Aquí está el último, otro corredor. Ya esto se fue replicando por toda la ciudad, por corredores. Como les dije, intervinimos 30 corredores.
Por lo tanto, cada proyecto, cada actuación estaba conectada con ese plan ambicioso, ese plan ideal de ir transformando esta ciudad. En una siguiente etapa del proyecto voy a compartir otra serie de referencias ya para ir dando cierre a la presentación. Un momento, por favor, las ubico, las tenía a mano ahorita. Bueno, voy a cambiar de presentación para mostrarles el final, de un poco qué entregamos al final ya del 2018, cuando cerramos el proyecto. El proyecto no solamente estaba enfocado digamos, a la construcción de estos corredores, que fue la primera etapa de intervención, sino que había una propuesta de hacer 100 parques. 100 parques, no solamente en el centro de la ciudad, sino en barrios periféricos y todos con la misma metodología. A nuestro equipo de trabajo nos correspondió hacer 30 de los 100. Ya los otros 70 proyectos se destinaron bajo nuestra metodología a otra entidad de la alcaldía, la empresa de desarrollo urbano, ya con recursos propios, pero lo que había que tener era en cuenta. Entonces, la imagen son afichas. Un minuto, por favor, yo hago el cambio de presentación. Ya lo voy a... Si estoy dando clic donde no es. Aquí. Tenés que dejar de compartir esta. Sí, ya la encontré. Esta ahora sin almorzar, parce, ya media neurona. Bueno, voy a compartir. Aquí está la ficha. Griselda, ¿les puedo compartir esta información? Que esa información la pueden tener. Listo. No digan que yo les diga. Claro, aquí dice mi nombre, mierda. Pero bueno, no digan que fui yo. Pero les puedo hacer este regalo. Eso es compartirlo con mucho cariño, información que desarrollamos. Aquí está Aquí teníamos el detrás de cámaras del proyecto. Era una ficha de cada parque donde se hacía la intervención. Y lo que teníamos, el proyecto se llamaba 100 parques para vos. El eslogan de la ciudad en ese momento era la ciudad para vos, para ti, la ciudad tuya. Entonces mira que cuando mostraba el video decía Medellín más verde para vos. Ahora son 100 parques para vos. Y estos eran parques que eran como pequeñas acupunturas en las periferias, ojo, sin estratificación, desde los barrios más, digamos, de más bajo estrato socioeconómico hasta los barrios, o sea, era muy equitativo, democrático. La premisa era un estudio bioclimático ambiental que nos permitía a nosotros analizar toda la condición de cada uno de los parques. Yo creo que estas fichas les puede servir mucho como elemento de análisis, porque sintetizan la metodología, sintetizan la forma. Entonces, el proceso era hacer un análisis de cómo estaba el parque antes. Voy a ver si más bien hago un zoom, porque se pueden imprimir en un metro, están como diseñadas para que se impriman en un metro. Aquí va. Miren esto. Era hacer un diagnóstico de cómo estaba el parque. Miren el nivel de abandono, de deterioro que tiene el parque. Se formulaba el proyecto de cómo era la infraestructura, digamos, la existencia del parque. Se hacía el planteamiento de cuántos sembrar, cuántos árboles, qué especies, cómo hacer el jardín. Eso quedó todo, digamos, formulado y se fueron ejecutando. Ahorita les paso una referencia interesante de un proyecto muy lindo dentro de estos parques, que fue un parque urbano. Estábamos de finalistas hasta la semana pasada en un concurso. Seguro no ganamos porque no hicieron bulla. Creo que, ¿cierto? Uno hace bulla cuando gana. Ahí usted dice, perdió un concurso, güey, puta, qué felicidad. No, te hace bulla cuando gana, cuando pierde. Bueno, después de eso, aquí entonces analizamos cómo era el ruido en el parque antes y después de la intervención, qué se puede mitigar por absorción de superficie vegetal, mediciones ambientales del viento, del tema bioclimático, y esta que era la parte, digamos, que ahí va mejorando un poco la resolución, se baja. Las fotografías térmicas que permitían ver, digamos, en esas etapas de diagnóstico, qué era el problema, la isla de calor, cómo lo debemos a resolver, y cuáles eran las proyecciones que hacíamos para cada uno de los elementos. Vamos a dar 2 o 3 fichas. Como les digo, te las voy a mandar al correo, ya tú las puedes compartir con... este es el que les quería mostrar. Este proyecto estuvo, hasta la semana pasada, estaba de finalista en un concurso internacional de diseño urbano. Este era un proyecto muy particular porque era uno de los más relevantes del proyecto, del concurso, digamos, del ejercicio como tal, es porque era un barrio tradicional en la ciudad de Medellín donde no había un parque. O sea, era todo manzanas. Y la alcaldía se compró una manzana completa.
de casas abandonadas, algunas están habitadas, ya en desuso. Y el proyecto fue cómo transformar esa manzana en un parque. Y una de las premisas que logramos hacer es que no demolimos, quitamos techos, quitamos muros y hicimos una simbiosis entre los muros existentes, y eso lo volvimos en terrazas y se volvió un parque en donde los árboles volvían a surgir entre lo que antes era la sala de una casa, ahora era el lugar donde salía un árbol. Se conservaban algunos muros y empezamos a trabajar unos temas de senderismo, de plataformas. De verdad que es un proyecto muy lindo que está ya terminando su ejecución en este momento. E hicimos todo el desarrollo, y otros análisis que pudimos involucrar en este y en otros proyectos que hicimos era la disminución de huella de carbono. Es porque todo lo que fue el manejo de terrazas, porque el parque está en desnivel, todo lo que era el manejo de terrazas, de desniveles, se hizo con la propia demolición de lo que estaba aquí antes construido, que era también un llamado a reentender esos procesos de reconstrucción urbana, de renovación urbana. Y es que lo que haría convencionalmente un contratista, que además le sale súper buen negocio, es coger, meter bulldozer aquí y sacar cualquier 3.000 o 4.000 volquetadas de escombro, botarlo quién sabe en dónde, cruzar toda la ciudad con una volqueta diésel botando humo, que es donde está el impacto ambiental, y después traer materiales nuevos para hacer el andén, para hacer el adoquín, para hacer el muro, para hacer la banca, que es donde ganan los contratistas, ¿cierto? Gaste material, gaste material, gaste material. Había muy poquito presupuesto, ¿cierto? Porque lo público siempre hay poquito, excepto si usted es corrupto y se quiere robar $1 billón, ahí sí hay plata. Pero si usted, bueno, no hablemos de política. Pero usted para hacer un parque en una ciudad no hay plata. Pero si usted se la va a robar con sus amigotes de Odebrecht, para ahí, puta, hay plata y bote plata para allá, ¿cierto? Allá en Argentina también saben que es Odebrecht, ¿o no? ¿Y quién no? Puta. Ahora, creo que Colombia es el único país donde nadie está en la cárcel por Odebrecht. En otros países sí, aquí no. En fin, no hablemos de eso. En fin, de acuerdo muy bien de este proyecto, y con este ya quiero cerrar la presentación, es porque cuando desarrollamos este modelo, la Secretaría de Infraestructura Física dijo, no tenemos plata. No tenemos, ¿cuánta plata hay? Hay esta plata, o esta platica. Le dijimos, venga, nos va a sobrar. ¿Por qué? Hicimos el cálculo y con el mismo material de demolición de todas las casas, con eso reconstruimos el parque. Les dijimos, el parque está ahí, los materiales ya están ahí ya están los adoquines, ya está el concreto, ya está la arena, ya está todo. Lo único que necesitamos es traer conocimiento, que aquí estamos, ¿cierto? Y maquinaria. Y con eso, una manzana entera. Hicimos un proceso de demolición controlada y logramos demostrar cómo convertir una manzana ocupada en un parque. Alexander, ¿cómo se llama el parque? Parque Prado Centro. Prado Centro. Como les digo, yo ya lo busqué y encontré unos videos. Ponerlos. Sí, hasta hace como 15 días estábamos de finalistas en premio internacional. No sé si ganamos, pero la verdad es que ni me enteré. Pero aquí está el proceso. Pero antes de que veamos el video o lo que hayan encontrado, hay una anécdota con este parque, y es que, porque eso es parte del ejercicio, primero, la innovación, lo transdisciplinar, porque detrás de esto hay unos arquitectos, colegas míos fantásticos, este amigo que tengo que dar el reconocimiento es Edgar Mazo, que él es como 2 o 3 años menor que yo en la facultad, entonces yo ya lo conocía en la facultad, éramos casi compañeros, él estaba una generación atrás, o 2. Fuimos compañeros de la universidad, somos grandes amigos, pero es uno de mis arquitectos favoritos sin duda. Y él siempre me decía, es que si yo no voy con un científico como vos, me van a dar una paliza. Le digo, hágale que yo lo defiendo. Entonces yo era como el Sancho Panza de ese... Él era el Quijote, yo era el que Sancho Panceaba este proyecto. Y me acuerdo muy bien que este proyecto intervenía por 3 secretarías, 4 secretarías de la alcaldía, que además no estaban en control político del alcalde. O sea, ustedes saben cómo funciona, ¿cierto? Entonces están los aliados y la oposición. Entonces estaba la Secretaría de Infraestructura Física, que es la que paga el parque, o sea, la que pone la plata. Pero estaba la Secretaría de Patrimonio, estaba la Secretaría de Cultura, había como 4 o 5 de esas asustadorías, y a ninguno le gustaba el parque. Lo único que quería, como era defender un comité con eso, pero eso, digamos que es una pelea también muy desigual cuando usted pone un científico en el lado de los buenos versus políticos, lo volvimos harina. Pero me acuerdo muy bien que cuando se dispuso la primera vez el proyecto, empezaron a darle las rodillas al proyecto. Crítica. Y me acuerdo muy bien que Edgar en uno de esos comités, después de el segundo comité, que ya nos había dado una paliza en el primero, cuando volvimos al segundo comité, expusimos el proyecto con mejores datos, con análisis, con otro análisis, y cuando dijeron, bueno, preguntas, todas las secretarías levantaron la mano.
O sea, el mismo talante. Y este man les dice, las preguntas de una vez con la solución o se quedan calladitos. Y de puta, todo el mundo bajo la mano. Y yo, así no, vamos a construir ciudad. Entonces, el que vea un problema, de una vez me dice cuál es la solución, o si no, lo solucionamos nosotros. Y ese día se le dio viabilidad al parque, porque no había argumentos reales. Cuando usted critica por criticar, no hay argumentos reales. No sé, ¿encontraste los videos o los compartes? Vale, pues yo paro aquí. No tiene sonido.